Hola, hola, hola gente linda, ¿cómo están? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más a Game Develop y hoy vamos a ver un poco de matemática aplicadas a videojuegos. Seguramente estarán pensando, bueno, esta va a ser la parte más aburrida de crear videojuegos. Pues bien, puede ser que sí, sea la parte más aburrida de crear videojuegos, pero yo creo que es una parte muy importante que tienen que tener todos en cuenta para poder crear videojuegos. Porque sabiendo esto, se le va a resultar crear videojuegos mucho más fáciles. Bien, antes de seguir, lo que me gustaría es que ustedes profundicen más en el tema. Yo no voy a profundizar tanto, ya que sería videos bastante extensos, así que, pero sí que voy a mostrar cosas de lo básico, bien. Así que bien, entonces ya que sabemos que hay que saber matemáticas, ya que lo vimos en el video anterior, entonces ustedes se estarán preguntando, pues, ¿cuánto tengo que saber de matemáticas? Pues bien, no se preocupen, no hay que ser como el de la... se me fue el nombre, el de la silla. ¡Stephen Hawking! El hombre más inteligente del mundo. Bien, se me fue el nombre, pero la cuestión es que no tenés que ser como el de la silla para poder crear videojuegos, ¿bien? Con que sepas lo básico, ya vas a poder crear juegos simples, ¿bien? Como la suma, resta, multiplicación y división, ¿bien? Ya con eso básico puedes crear juegos simples, pero si querés dar un salto más allá y querés crear juegos más complejos, pues sí que te van a resultar, las matemáticas se te van a resultar bastante fáciles para poder crear videojuegos, bien saber de matemáticas. Así que bien, ya dicho esto, vamos a empezar a aprender las cosas más básicas sobre matemática aplicada a videojuegos, bien. Y vamos a empezar haciendo el eje cartesiano, bien, que seguramente si estuviste en la secundaria, seguramente viste este sistema cartesiano, bien, donde el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y, bien. Ya pido disculpas por estos malos dibujitos, pero bueno, es que estoy dibujándolo con el mouse, así que creo que estoy perdonado, bien. Así que bien, este eje cartesiano lo que nos va a servir es para dar orientaciones a objetos, bien. Y este punto donde se cruzan estos dos ejes, tanto el Y como el X, es el punto 0, 0, bien, o origen, bien. Esto quiere decir que si acá está el 0, 0, mientras más a la derecha si se vaya un objeto va a ir a positivo, por ejemplo aquí a 5, bien, y mientras más a la izquierda se vaya va a ir a negativo, menos 5. Mientras más arriba se vaya un objeto, se va a ir a positivo en Y, 5, y mientras más abajo se vaya un objeto, se va a ir a negativo, menos 5. Bien, bien, esto depende de dónde lo estemos implementando, bien, porque en Unity vamos a imaginar que esta es la pantalla del juego, bien. Esta es la pantalla del juego. En Unity el origen está anclado aquí, en esta parte, bien. Esto hace que si el eje X, mientras más se incline para aquí, va a ir a positivo, mientras más se incline para aquí va a ir a positivo más, y mientras más se incline y mientras más vaya hacia arriba va a ir a positivo, bien. Así que en Unity sí se cumple el eje cartesiano, pero en Godot no. En Godot el origen está anclado aquí, en esta parte. Eso quiere decir que mientras más se vaya el objeto hacia la derecha va a ir a positivo en X, pero mientras más se vaya hacia abajo un objeto se va a ir a positivo en Y, bien. Así que en Godot está invertida la cosa, bien. Así que mientras más suba va a ir a negativo, y mientras más en Y, y mientras más a la izquierda se vaya el X se va a ir a negativo. Así que yo voy a usar esta analogía, bien, esta función de mientras más baje el eje Y va a ir a positivo,
para poder hacer los ejemplos después en Godot, ya que yo voy a usar Godot para poder hacer ejemplos, bien, pero no cambia mucho, simplemente le cambian el símbolo si están en otro motor, bien. Así que nada, dicho esto, vamos a decir ahora, vamos a responder la pregunta de ¿qué es un vector? Es un término algebraico, una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud. Pues bien, un vector es una recolección de información, bien, que no nos dice nada hasta que nosotros le digamos qué va a representar ese vector. Por ejemplo, aquí supongamos que tenemos un vector que dice 1,0. Este vector aquí está diciendo que acá 1 va a ser de x, bien, este 1 en x y 0 en y, pero no nos está diciendo si este es un vector de posición, un vector de velocidad o cualquier otro vector. Pues bien, vamos a decir entonces que este es un vector de posición. Entonces eso quiere decir que el objeto se va a ir un píxeles aquí hacia la derecha y 0 píxeles en y, entonces va a estar anclado aquí, bien. Este es un vector de 2 dimensiones, bien. Si queremos hacer un vector de 3 dimensiones, pues simplemente le agregamos aquí coma y el tercer dimensión, que sería la z, bien. Entonces este es un ejemplo, bien. Pues vamos a cambiar estos valores. Vamos a decir que yo acá tengo un 7 en x, bien, respetando las líneas, 7x, y un 5 en y, bien. Entonces, y vamos a decir que esto es de posición. Entonces va a venir 7 píxeles, obviamente yo acá me voy a ir mucho, si me voy 7 píxeles, pero supongamos que aquí está 7 píxeles en x y 5 píxeles en y. Entonces el objeto que nosotros le dijimos que de posición se va a posicionar aquí, 7 píxeles a la derecha en x y 5 píxeles en y hacia abajo, bien. Pues bien, supongamos que ahora tenemos otro vector que dice 3,0 y le decimos que este vector es de velocidad. Pues bien, entonces si este vector es de velocidad, eso quiere decir que se va a mover 3 píxeles hacia la derecha por cada frame, bien, por cada fotograma. Y supongamos que acá tenemos otro que dice que va a ser menos 0,4, menos 0,4. Ahí, 4. Ahí. Y decimos que este es el vector de dirección, bien. Entonces, si está en menos 0,4 en x, quiere decir que está mirando para allá, para este lado. Y si está en menos 0,4 en y, quiere decir que está mirando hacia arriba, bien. Recuerden que el eje negativo de y va hacia arriba, bien. Entonces estos son los tres más básicos de los que vamos a usar. Hay muchos vectores que se usan para varias cosas, como la gravedad, a cuántos niveles se está cayendo, o la fricción, cuál es la resistencia, bien. Pero bueno, como dije, estos son los más básicos. Entonces vamos a ir a Godot y vamos a poner esto, lo que recién aprendimos, en práctica, bien. Yo aquí tengo una escena ya en Godot y está el icono, no tiene absolutamente nada. Así que vamos a agregarle un script y vamos a hacer lo que recién dijimos a este, bien. Como vimos, este icono, vamos a verlo con más detalle, tiene 64 por 64 píxeles, bien. Así que si nosotros vamos aquí a la grilla y vamos a las configuraciones, aquí en los 3 puntos, vamos a ajuste inteligente, no, aquí a configuración de ajuste, perdón. Seguramente si en sus grillas, en estas configuraciones no lo van a tener así, lo van a tener de otra manera. Y si quieren lo ponen en 64 por 64 para que este objeto se mueva a 64 píxeles, ¿no? Por 64 píxeles, bien, que es el tamaño que tiene. Así que bien, como dije, vamos a poner en práctica lo que nosotros dijimos. Vamos a decir aquí en la función ready
vamos a decir que tenemos un vector de posición. Vamos a crear var A, que este va a ser el vector de posición. Vector 2, ¿qué va a tener? Pues si tiene 64 píxeles, vamos a colocarlo, a ver, aquí, 128 píxeles a la derecha en X y 128 píxeles hacia abajo en Y. Pues entonces le decimos que en X va a tener 128, 128 en Y. Bien, vamos a darle ahora otro vector, var B, de velocidad, que vamos a decir que, a ver, este va a ir a un vector 2 de, bueno, vamos a decirle que haya 64 píxeles en X hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y 0 píxeles en Y. Eso quiere decir que va a ir a un píxel por segundo. Bien, así que vamos a resetear esto. Ahí, no, cualquiera. Y vamos a, para que esto se actualice, vamos a ir al frame aquí, al preset, que este sería el update de Unity. Bien, este es lo que se va a ejecutar en cada frame. Bien, así que esto depende de la potencia de su CPU, bien, de su computadora. Normalmente va a 60 fotogramas por segundo. Eso quiere decir que esto se va a ejecutar 60 veces por segundo, bien. Pero en algunos se ejecutan más y en otros, si son computadoras más viejitas, se ejecutan menos. Pero lo normal es 60 frames por segundo. Entonces, vamos a decir que vamos a posicionar aquí a nuestro icono. Vamos a decir que la position va a ser igual a A. A ver, A. Bien, lo va a llevar aquí. Vamos a verificar que lo que estoy diciendo es verdad. Lo ejecutamos y lo lleva aquí. Bien, ya no estamos aquí, sino que está en donde nosotros le dijimos la posición. Ahora la velocidad. Vamos a decir aquí en cada frame que, bueno, en esta parte hay un problema, porque este depende de dónde estén ejecutando esto. Bien, en algunos lenguajes como Python y Godot se basa en Python, permiten lo que es sumas entre vectores. Bien, pero en otros lenguajes no. Entonces vamos a hacer la primera que Godot lo permite, que sería de icono punto su posición, su vector de posición punto position más igual a la velocidad, que sería v, que no me lo va a tomar porque esto está aquí y aquí ya dejó de existir. Entonces vamos a mandarlo arriba. Bien, vector de velocidad. Bien, como dije, Godot sí permite suma entre vectores, bien, pero hay otros que no. Y vamos a probarlo. Bien, y se fue rapidísimo porque acuérdense que esto se está ejecutando 60 veces por segundo. Entonces, en cada segundo, este icono se va a ir 60 veces hacia la derecha. Ahora, como hay otros vectores como hay otros lenguajes de programación que no permiten sumas entre vectores, pues lo que hay que hacer es hacer un nuevo vector, var, que sería la posición 2, la segunda posición, vamos a ponerlo C, que va a ser igual a la posición actual en la que está, icon.position, más la velocidad, que sería A. Bien, no, B, perdón, que sería B. Y a ese resultado, pues vamos a dárselo a lo que sería el icono. Icono.position es igual a el nuevo vector, que sería C. Bueno, si lo ejecutamos vamos a obtener el mismo resultado. Bien, ¿qué es lo que hicimos aquí? Pues simplemente creamos un vector de posición y se lo dimos a nuestro icono. Luego le dimos un nuevo vector de posición a su nueva posición, y lo que hicimos acá es
obtener el vector de posición actual y sumarle el nuevo vector. Bien, que si vamos acá, lo que estamos haciendo es simplemente crear un nuevo vector, y cuando le sumamos el nuevo vector, lo que hace es sumar, por ejemplo, aquí yo tengo 10,0 y le doy el nuevo vector de suma más la velocidad, que sería, por ejemplo, 10,0. Lo que se hace es sumar x, este x por este x y esta y por esta y, lo que nos da un nuevo vector de 20,0. Bien, ahora la suma entre vectores y la resta entre vectores está bien, se puede hacer, pero si estamos hablando de multiplicación o división, puede que no funcione en otros lados, y tampoco es muy práctico multiplicar y dividir entre vectores. Bien, entonces lo que se hace es multiplicar por un escalar. Bien, los escalares no son más que números de flotantes, bien, un número real o un número. Bien, y entonces si yo quiero multiplicar este vector, por ejemplo 10,0, lo tengo que multiplicar por un escalar. Hay lenguajes de programación también que permiten multiplicaciones entre vectores. Bien, pero no es muy práctico. Lo más práctico es que lo hagamos con un escalar. Por ejemplo, por 3. Bien, entonces se va a multiplicar 10 por 3 y 0 por 3, que sería igual a 30. 10 por 3, 30, coma, y todo número multiplicado por 0 da 0. 30, 0. Bien, así que así se hacen las multiplicaciones, y las divisiones son exactamente iguales, por un escalar. Bien, así que nada, eso es lo que lo más básico que hay que saber. Otra cosa que hay que saber antes de terminar el video, vamos a crear uno nuevo, una capa nueva, es que los vectores solo indican la dirección y la magnitud de un objeto. Bien, por ejemplo, vamos a suponer que tengo este vector, bien, apuntando hacia abajo. Bien, este vector tiene una longitud de en X tiene 5, por ejemplo, y en Y tiene, pues vamos a darle 3, como un ejemplo. Bien, y supongamos que tengo este otro vector que apunta a la misma dirección, 5 en X y 3 en Y. Pues bien, estos dos vectores son exactamente iguales, porque ambos indican que están 5 píxeles positivos en X y 3 píxeles en positivo en Y. Bien, los dos dicen lo mismo, no importa la posición en donde estén. Lo más importante es la dirección hacia donde van y la magnitud. La magnitud no es más que la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Bien, eso es la magnitud. Bien, la distancia que hay entre estos dos puntos, que eso lo vamos a ver a más detalle en el próximo video. Bien, ahora lo vamos a dejar aquí, ya que vimos, esta sería la introducción de los vectores. Bien, fue un poco extendido, pero vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar en el próximo video. Vamos a hablar más sobre esto. Bien, así que espero que le haya gustado, que le haya sido de mucha utilidad, y nos veremos en los próximos videos. Bien, un saludo a todos y bye.